Voy a hablar en esta diapositiva sobre el conflicto de la guerra de la independencia, que hoy además, 2 de mayo, comenzó. Y bueno, este es el comienzo en sí del cambio de régimen que se produjo, más o menos, porque el absolutismo entró en crisis durante el reinado de Carlos IV, debido más a los acontecimientos que se produjeron a finales del siglo XVIII, que provocaron cambios también en nuestro país. Y con ello, comienzo y vamos a hablar de antecedentes en sí del conflicto, es decir, de la guerra y de las consecuencias que se produjeron para el país durante esta guerra de 6 años. Así que comenzamos con el periodo de la guerra de la independencia. Allá vamos. Estos que precedieron a la guerra de la independencia española, primero fueron la guerra de la independencia americana. Ahí los colonos americanos se rebelaron frente a la metrópolis británica, es decir, al Reino Unido. Y los colonos americanos tuvieron el apoyo tanto de los de Francia como de España. Y ello provocó que en 1775 comenzara el conflicto y que en 1783 finalizara, 1784 mejor, finalizara el conflicto. Decir que Estados Unidos se independizó el 4 de julio de 1776, aunque el conflicto continuó hasta 1784. Vale, ¿qué más? Algo importantísimo que se va a producir en Europa y que va a provocar que se produzcan más independencias tanto en América Latina como en Europa. Haya revoluciones durante todo el siglo XIX. La Revolución Francesa se produce se produce el estallido del conflicto tras una crisis económica brutal que sufría el reino de Francia, es decir, durante el reinado de Luis XVI, el cual tanto los nobles como la iglesia no pagaban, y quien pagaba los impuestos al final a las arcas del Estado francés eran solamente el pueblo llano, y esto provocó el estallido de la Revolución Francesa, que fue un conflicto entre monárquicos y republicanos, y que al final en 1793, el 21 de enero de 1793, se ejecutó a Luis XVI de Francia. Con ello, más tarde también se ejecutó a su esposa. Y aparte que su hijo Luis XVII murió por una enfermedad, murió en 1795, y provocó directamente que la dinastía Borbón se exiliase de Francia. ¿Qué pasó con ello? Que el resto de países europeos declararon la guerra a Francia a través de la Convención. España, ¿qué sucedió? Que fue derrotada frente a Francia y se firmó el Tratado de Basilea el 22 de julio de 1795, por la cual tanto España como Francia iban a ser aliados, amigos, etcétera, tras la firma de este tratado. Y con ello, Francia y España serían más o menos como un país unido a través de los conflictos. En 1799 termina o finaliza el conflicto de la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte se proclamó cónsul. Primero, junto a Sieyes y Ducos, hasta el 12 de diciembre de 1799. A partir de ahí se convirtió junto a Cambérens y Lebrun hasta 1804. Y en 1804, antes de 1804, siendo todavía cónsul, firmó la paz de Amiens con Reino Unido, y en 1801 firmó el concordato con la Santa Sede. Y con ello, prácticamente a partir de 1804, con todo eso de las leyes que llevaba a través del cónsul, se convirtió en vitalicio, era el más, al final Napoleón Bonaparte era el que mandaba en Francia. En 1804 se proclamó emperador de Francia.
Más o menos esto quiere decir que es como más o menos ese ejemplo de que Francia pasó de una monarquía a una república y a un imperio. Como le pasó, más o menos, es el mismo ejemplo que pasó con Roma. Roma al principio fue una monarquía, más tarde una república y luego se convirtió en un imperio. Con ello, bueno, con el emperador Augusto. Pues esto es algo similar, es el mismo ejemplo, tanto de Francia como del Imperio Romano. En 1805 se produjo la derrota española-francesa frente al Reino Unido en la batalla de Trafalgar, y 2 años más tarde se produjo la invasión de Portugal. En 1805 se produjo la alianza entre Francia y España. Bueno, del pasado, tras el Tratado de Basilea de 1795, por la cual la flota, atacaría la flota del Reino Unido. Quien estuvo al mando de la flota española-francesa fue el vicealmirante Villeneuve, que llevó a cabo una estrategia, pero que Reino Unido impuso la estrategia de cerrar los barcos españoles y franceses en la flota, y ello provocó la derrota de Francia y España frente al Reino Unido. Y Reino Unido obtuvo la victoria de la batalla de Trafalgar, convirtiéndose en una de las potencias europeas y manteniendo la potencia de los mares en todo el viejo continente. Con ello, además, provocó al final que Napoleón en 1806 impusiera el bloqueo continental al Reino Unido. Y esto era que ningún país podía comerciar con Reino Unido. ¿Qué sucedió? Que Portugal sí que siguió comerciando con Reino Unido, y Portugal siempre ha sido a lo largo de la historia y siempre un gran aliado del Reino Unido. Entonces ello provocó que Francia invadiese Portugal. Entonces, Portugal además tuvo que sufrir una fuerte humillación por parte de Napoleón, por la cual, el país luso al final tuvo que acceder a todas las peticiones que hizo el propio Napoleón Bonaparte. ¿Y qué pasó? Que Francia invadió, con la ayuda de España, Portugal, en la cual, en 1807. ¿Y qué firmaron Francia y España? Pues un tratado, el Tratado de Fontainebleau, que fue secreto, en el cual, al final lo que llevaron a cabo en el Tratado de Fontainebleau fue que el país luso, es decir, Portugal, quedase dividido en 3 zonas. La primera zona, la zona del norte, iba a ser para Carlos II de Parma, que fue un infante de España, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, poner a una especie de monarca títere del Imperio francés, es decir, de Napoleón Bonaparte. El sur iba a ser para Godoy, que se conoció como el Principado de los Algarbes, porque Godoy además firmó con uno de los ministros de Napoleón esa invasión, es decir, que se llevase a cabo la invasión sobre el país luso. Y Lisboa iba a quedar para Francia. Pero claro, más a lo mejor las intenciones que tenía Napoleón era invadir directamente la península ibérica. Y a lo mejor lo que yo pienso, lo que todavía me genera dudas es que genera dudas de que lo que llevó a cabo fue una especie de invasión por Portugal, excusándose de que más tarde iba a invadir España, porque al final a Napoleón Bonaparte lo que hizo fue convencer a Godoy, que era el valido de Carlos IV, por la cual llevó a cabo una serie de firmas, ese pacto secreto, ese tratado de Fontainebleau, que fue secreto, en el que se iba a dividir al final Portugal en 3 zonas, como he explicado, y al final en sí sería, por lo que yo entiendo, una excusa de también invadir España, es decir, invadir la península ibérica y convertir a la península ibérica en un estado títere del Imperio francés. Continuamos. El motín de Aranjuez se produjo en marzo de 1808 y fue la mecha de lo que conllevaría la guerra de la independencia española.
¿Y en qué consistió el motín de Aranjuez? El motín de Aranjuez lo que provocó fue la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII, pero su padre Carlos IV se negó a abdicar o aceptarla más que su hijo Fernando obtuviese la corona. ¿Y qué pasó? Que Fernando VII se entrevistó con Napoleón Bonaparte, para el cual le dijo Napoleón Bonaparte cambiar la dinastía de los Borbones por la de su familia, es decir, los Bonaparte. Con todo ello, ambos monarcas tuvieron que renunciar, tanto Carlos IV como Fernando VII. Entonces, lo que se produjo fue que Fernando VII abdicó en su padre, Carlos IV, y Carlos IV abdicó en Napoleón Bonaparte. Y con ello, Napoleón Bonaparte le entregó el trono español a su hermano José Bonaparte. José Bonaparte fue monarca de Nápoles anteriormente, entre 1806 y 1808, que además también fue nombrado en Nápoles por su hermano Napoleón Bonaparte. ¿Quién le sustituyó ahí? Su cuñado, Joaquín Murat, es decir, el general Murat, fue luego más tarde, a partir de 1808, fue monarca de Nápoles. Y al final lo que pasó, que el propio Fernando de Borbón, es decir, el hijo de Carlos IV, dijo que quería ser el heredero y él mismo es el hijo de Napoleón Bonaparte, su hijo adoptivo. Es decir, yo de verdad no entiendo nada. Es decir, ya sabemos que Fernando VII en España llevó a cabo una serie de políticas que no entendía nadie, porque la gente le esperaba con todo ello, y que ya lo explicaré más adelante en las siguientes diapositivas. Y fue un poco, para mí, lo que hizo Fernando VII fue bastante cruel, con lo que hizo, pues directamente con España, por tal de querer ser el hijo adoptivo de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, continúo. El 2 de mayo de 1808 comenzó la Guerra de la Independencia Española. El pueblo de Madrid se levantó frente a la invasión francesa. Y hubo muchas mujeres, las cuales entre ellas Manuela Malasaña, Agustina de Aragón, la condesa de Bureta, entre otras, que se rebelaron contra los propios franceses. También dos generales, Daoíz y Velarde, que los generales, es decir, los soldados en sí, ambos, tanto Daoíz y Velarde, se ayudaron al pueblo porque, claro, veían que necesitaban ayuda el pueblo de Madrid y tal, ya que los propios generales españoles dijeron que ningún miembro del cuerpo participara en el conflicto frente a Francia. Y al final estos dos héroes también españoles ayudaron al propio pueblo de Madrid. Y eso fue algo muy importante. También incluso estuvo el teniente Ruiz como una de las figuras importantísimas que ayudó también al pueblo. ¿Qué pasó con todo ello? Que estas mujeres tan importantes que fueron asesinadas por el general Murat. Y a partir de ahí, lo que vimos, la imagen en sí del levantamiento del 2 al 3 de mayo, todos los asesinatos y de muchas personas inocentes por parte del ejército francés, además ordenadas por el propio cuñado de Napoleón, es decir, Murat, fue además un acontecimiento muy grave sobre todo para España. Y más adelante ya, en 1808, el ejército napoleónico fue derrotado por Bailén, por el ejército español, que además estuvo liderado por el general Castaños, y esto dio lugar a que José Bonaparte se exiliara de Madrid. Continuamos con la Guerra de la Independencia Española. Tras el exilio o marcha de José Bonaparte, su hermano entró con sus tropas en España y las derrotó, e impuso otra vez a su hermano José Bonaparte como monarca en el trono español. Durante 1810 y 1812, los políticos españoles fueron fraguando las Cortes de Cádiz
Y 2 años más tarde se promulgó la primera Constitución española, que fue la Constitución de 1812. Y el día fue el 19 de marzo de 1812, y esta nueva Constitución, dentro de la historia de España, se la conoció como la Pepa. ¿Por qué? Porque el día 19 de marzo es el día de San José, o el día del Padre y tal, pero bueno, es el día de San José, el cual, bueno, la Constitución fue bautizada como la Pepa. Y entre 1812 y 1814, Reino Unido ayudó a España y también a Portugal, y derrotaron finalmente a José Bonaparte, y ello propició que Napoleón entregase a Fernando de Borbón, hijo de Carlos IV, la corona a través del Tratado de Versailles. Además, en la imagen de atrás ahí es donde se ve esa firma de Napoleón Bonaparte y Fernando VII, el futuro Fernando VII, en la cual, bueno, le entrega el trono español, y que se produjo el 11 de diciembre de 1813. Fernando VII llegó a España a través del desembarco de Valencia. Es decir, no llegó por el centro del país, es decir, no llegó por Madrid. Y la guerra de la independencia española continuaba hasta 1814, en la cual, bueno, al nuevo rey se le conoció en su momento como el deseado, es decir, todo el pueblo le quería, y claro, lo que veían es que no querían a un monarca invasor como era José I Bonaparte, es decir, entonces le vieron, aunque luego esa postura cambió tras llegar al gobierno en 1814, que ahora explicaré. En el cual fue muy importante para la historia de España en la época contemporánea fue la promulgación de la primera Constitución de 1812, como he dicho en la anterior diapositiva. Porque esta fue la primera Constitución de España, y en la cual, bueno, se llevaron a cabo una serie de tratados por la cual, bueno, los españoles ya podían llevar a cabo, bueno, votaciones, etcétera, etcétera. Y como he dicho yo, a Fernando VII todos los españoles le querían que volviese, es decir, le denominaron el rey, el monarca deseado, etcétera, etcétera. Y al final, el pueblo cambió de opinión. Luego más tarde se le conoció como el rey felón, etcétera, etcétera. Primero porque a su llegada a España desembarcó en Valencia. No llegó a la capital, es decir, no fue a Madrid. Y bueno, lo que llevó a cabo fue abolir la Constitución de 1812, todas las políticas liberales que fueron fraguando los políticos en Cádiz, y con ello, bueno, el propio monarca impuso el absolutismo. Y a esta primera etapa del reinado de Fernando VII se lo conoce como el sexenio absolutista, es decir, muchos de los liberales se tuvieron que exiliar a otros países de Europa, sobre todo más a Reino Unido. ¿Y qué más? Bueno, se produjeron las independencias, se produjo la independencia final de todas las colonias de América Latina, y con ello también Brasil, que se independizó de Portugal en 1822, como por ejemplo México en 1821, o Argentina, o Chile, o Venezuela, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera, que luego además fue Simón Bolívar el que creó la Gran Colombia y esos países. Más tarde, cuando murió Simón Bolívar, bueno, se independizaron. Y lo único que le quedaba a España de colonias fue Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas, las Islas Carolinas, que además hubo un conflicto a finales del siglo XIX con el Imperio Alemán, etcétera, etcétera. Aparte luego de las colonias, bueno, que se repartieron en el segundo periodo del colonialismo durante el siglo XIX, todas las potencias europeas. Y España, bueno, al final llevó a cabo algunas colonias que son conocidas, que fue el Rif, que sería la parte norte de Marruecos, y luego también, con esto lo uno también, Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Fueron colonias que luego, en el siglo XX, todas ellas se independizaron.
al igual que las colonias de América y de Oceanía también, que se independizaron, bueno, a finales del siglo XIX. ¿Qué pasó con todo ello? Napoleón Bonaparte fue derrotado primero en 1814, abdicó en su hijo Napoleón II, que al final ni reinó en Francia tal. Pudo haber reinado cuando se produjo la revolución de 1830, en julio, y bueno, se instaló de nuevo la monarquía borbónica, es decir, los borbones otra vez en Francia volvieron, o se restauró sí, la figura de Luis XVIII de Francia, aunque en 1815 volvió de Elba a Napoleón, escapó de Elba y bueno, se llevó a cabo el Imperio de los 100 días, 3 meses, de marzo a junio de 1815. Bueno, en 1815 Napoleón fue derrotado definitivamente y el resto, además, como fue su cuñado Murat, que estuvo como monarca en Italia, al apoyar a su propio cuñado, bueno, definitivamente toda la dinastía Bonaparte, es decir, todos los familiares de Bonaparte o de la dinastía Bonaparte, bueno, se tuvieron que exiliar a otros países. Y entre 1814 y 1815, a través del Congreso de Viena, se restablecieron las estructuras del viejo continente, tras las derrotas de Napoleón Bonaparte, y en el cual bueno, se impuso el absolutismo, es decir, volver a la etapa anterior a antes del estallido de la Revolución Francesa en toda Europa. Pero ello provocó que en los años 20, 30 y 48 del siglo XIX se produjeran revoluciones y se reunificaron dos países. Y con esto finalizo el vídeo diapositiva en el cual, bueno, hoy es un acontecimiento muy importante para España y dentro de la historia de España tras la invasión francesa de 1808 y su posterior derrota en 1814 con la ayuda de países como Reino Unido, Portugal, etcétera, etcétera. Y bueno, en 1814 terminó la guerra de la independencia española, unida también a la guerra de la independencia peninsular, porque Portugal también estuvo luchando frente a los franceses y además el monarca portugués se marchó al exilio como emperador de Brasil. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos.